Bien, perfecto. Bueno, buenos días. Nosotros somos la doctora Ledesma, Neuyul y Gerardino. Estamos en el Hospital Militar, R1, R2 y R3, y vamos a hablar de la primera parte, como dijo Fabián, de los estados hipertensivos del embarazo. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, del diagnóstico, de los 4 tipos, y la hipertensión arterial crónica va a ser uno de los temas en los que nos vamos a enfocar. La hipertensión gestacional, la profilaxis, que es general, y la predicción de síndrome preeclampsia y eclampsia. En cuanto a la epidemiología, los estados hipertensivos del embarazo complican entre un 12 y un 22% de los embarazos, ¿sí? Son la segunda causa de mortalidad materna, alrededor del 26% de las muertes. Y los síndromes preeclampsia y eclampsia complican entre 2 a un 8% de los embarazos, ¿sí? Acá tenemos los 4 tipos de los diagnósticos de los estados hipertensivos. Bueno, como ustedes saben, rápidamente, la hipertensión arterial crónica la diagnosticamos en una paciente con una sistólica de mayor o igual a 140 y o una diastólica mayor o igual a 90. Antes de las 20 semanas, una paciente que sabemos previamente que es hipertensa, ¿sí? En cuanto a la hipertensión arterial gestacional, son los mismos valores, pero luego de las 20 semanas con una proteinuria negativa. En cuanto a la preeclampsia, vamos a dejar acá los valores, que en realidad lo van a hablar luego las compañeras. Y bueno, después está la preeclampsia sobreagregada, que son aquellas pacientes hipertensas crónicas, luego que se diagnostican luego de las 20 semanas, una proteinuria positiva, o un aumento de la proteinuria previa, o con una disfunción de órgano blanco. Bien, este es una tabla que extrajimos de la AJA. En realidad tenemos nuevos valores de hipertensión arterial en no embarazadas, ¿sí? Bajaron los valores de la sistólica y diastólica para hacer diagnóstico, pero lo importante para nosotros en realidad es que la COG no recomienda usar esta clasificación para mujeres embarazadas, aunque haya bajado los valores para no embarazadas, ¿sí? Bueno, la hipertensión crónica en realidad ocurre entre un 1 y un 5% de las mujeres embarazadas. La gran mayoría, hasta un 89% son primarias y hasta un 14% son secundarias, que puede ser de etiología renal, vascular o endocrina u otras, ¿sí? Y como decíamos antes, la COG recomienda no tratar al estadio 1, ¿sí? De estos pacientes. Después, en cuanto al asesoramiento preconcepcional, lo que importa es el diagnóstico precoz para un buen control, ¿sí? Después, posteriormente, descartar una hipertensión arterial secundaria, que era lo que hablábamos antes, que son las menos frecuentes. Después, valorar los posibles daños de órgano blanco, poder organizar bien otras comorbilidades que pueda tener la paciente para poder lograr un control adecuado del embarazo, y ver el tema de la medicación antihipertensiva que usaba la paciente previamente, ¿sí? Los IECA y los ARA2. Baja el tuyo. Los IECA y los ARA2 no están indicados en la paciente y tenemos que cambiarlos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos las maternas, fetales y ovulares, las separamos así. En cuanto a las complicaciones maternas, tenemos las encefálicas, ¿sí? Las cardiovasculares, renales, hepáticas y hematológicas. Y siempre que a estas pacientes se puede agregar un síndrome de preeclampsia-eclampsia, ¿sí? En estas pacientes el riesgo aumenta 2 veces la hemorragia puerperal. Después, tiene un riesgo de un 1,8% de la finalización mediante cesárea en estas pacientes, y en una paciente con un síndrome de preeclampsia-eclampsia sobreagregado aumenta 5 veces el riesgo de mujeres normotensas, ¿sí?
Ahí. ¿Se escucha? Estaban silenciadas recién. Ahora se escucha, a ver, hablen. Hola. Pero todo lo que habló Tania no se escuchó. La última slide, este slide. Sí, repetilo. Repetir las explicaciones. ¿Lo dejo así? Bueno, en cuanto a las complicaciones, podemos separarlas en maternas, fetales y ovulares, ¿sí? En cuanto a las maternas, tenemos las encefálicas, las cardiovasculares, renales, hepáticas y hematológicas. Y siempre que en estas pacientes se puede sobreagregar un síndrome de preeclampsia-eclampsia, ¿sí? Y que otra de los puntos importantes es que la diabetes gestacional en hipertensas crónicas suele sobreagregarse, ¿sí? Más que en pacientes normotensas. Después, dentro de las complicaciones de estas pacientes, tienen un riesgo aumentado 2 veces de hemorragia puerperal, tienen un riesgo de un 1,8% de finalización mediante cesárea, y los síndromes preeclampsia y eclampsia sobreagregan 5 veces más, tienen 5 veces más riesgo de sobreagregar las mujeres normotensas, siendo más severas y de peor pronóstico. ¿tá? Y bueno, como pusimos ahí, entre un 5 a 6 veces tienen más riesgo de falla renal y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las fetales, tenemos bueno, el bajo peso a nacer, el parto pretérmino, el RCIU, y en cuanto al óbito particularmente, es independiente de otros factores de riesgo, ¿sí? A edades gestacionales más tempranas. En cuanto a las malformaciones congénitas, en realidad se desconoce el mecanismo, pero se estima algo más, que tiene algo más de la simple teratogenicidad de los fármacos que pudiera estar tomando la paciente, y que se ha visto un aumento entre un 1,4 y un 2% aproximadamente de estos defectos, ¿sí? La mayoría de ellos son defectos en el septo cardíaco, atresia esofágica e hipospadias. Y en cuanto a las ovulares, son las que conocemos, que son el DPPNI, el edema e infarto placentario. En cuanto a la paraclínica, solicitamos en general, bueno, estas que son las más comunes, ¿sí? Que son hemograma, función renal, función hepático y el índice, y particularmente en las pacientes hipertensas, el electrocardiograma y el ecocardiograma, una valoración oftalmológica y ecografía obstétrica y Doppler más puntual para estas pacientes. En cuanto al seguimiento de estas pacientes, no hay nada establecido de forma muy clara. Todas las guías como que difieren un poquito en cuanto al seguimiento, y como que no contamos con unas pautas nuestras. Se plantea obviamente que la paciente en su domicilio, si cuenta con los medios o concurre a una farmacia, de la forma que sea, se controle la presión arterial 2-3 veces por semana, que haga los controles en policlínica, son más seguidos, 2 a 4 semanas, plantean las guías. Se va a solicitar la paraclínica hipertensiva, que fue la que nombró Tania anteriormente, se solicita de forma mensual o ante cambios clínicos. Hay otras pautas que lo plantean, algunas un poquito más seguido, pero más o menos todas coinciden en esto de solicitarlo mensual, conjunto con un índice de proteinuria, creatininuria. Y bueno, se plantea un poco que en pacientes capaz pretérminos, en caso de ser positivo, corroborarlo con una proteinuria en 24 horas. Y lo otro que también plantea es, bueno, obviamente realizar una ecografía en el tercer trimestre. Y una de ellas, de las pautas, por ejemplo, de la clínica, plantea de realizar una ecografía y un Doppler a partir de las 28 semanas de forma mensual. El beneficio de esto, obviamente, y de la vigilancia fetal también es reducir la morbimortalidad perinatal en estos embarazos que son embarazos de alto riesgo. No hay mucho consenso, fue como lo que dijimos en el momento de realizar cada prueba, pero a grandes rasgos más o menos todas las pautas coinciden un poco con lo que pusimos ahí, ¿sí? En caso de que haya alguna otra asociación de alguna otra patología, por ejemplo, que la paciente sobreagregue una restricción de crecimiento, bueno, ahí se va a solicitar la
las ecografías seriadas acorde a esa patología. Y en cuanto al tratamiento, bueno, es otra parte que también está bastante debatida a partir de que con qué valores, con qué cifras de presión arterial está indicado iniciar la terapia antihipertensiva, ¿sí? Hay pautas que plantean que pacientes con una hipertensión crónica leve o moderada, que no tienen lesión de órgano blanco, no deberían ser tratadas capaz con agentes farmacológicos, al menos capaz que sobre el primer trimestre, donde la PA a veces desciende un poco, ¿sí? Siempre es importante, obviamente, está cuando la paciente tiene valores de severidad, que se va a iniciar tratamiento cuando tiene una sistólica mayor o igual a 160, una diastólica de 110, obviamente no sobreagregando una preeclampsia, ¿no? Siempre, las pacientes que tienen descontrol de cifras tienen indicación de iniciar tratamiento con antihipertensivos y también se plantea que se puede iniciar obviamente con valores más bajos si las pacientes tienen comorbilidades. ¿Sí? Eso es también importante evitar, ¿para qué lo hacemos? En realidad para evitar la progresión o que se agregue alguna lesión de daño a órgano blanco, que fue las que planteó Tania anteriormente. La presión arterial objetivo es una sistólica entre 130 y 145 y una diastólica entre 80 y 90, ¿sí? Como ya dije, tal es obviamente para evitar la progresión del daño de órgano blanco, y se recomienda también no hacer descensos bruscos de las PA en las pacientes, mantenernos dentro de ese rango y también tener en cuenta evitar la hipotensión, ¿no? Cuando las pacientes, por ejemplo, están recibiendo algún antihipertensivo y están con cifras de hipotensión, disminuir la dosis. Y acá pusimos, bueno, esta tabla para mostrar en realidad los agentes antihipertensivos que están recomendados y que va en orden capaz de preferencia, que serían la betalol, la nifedipina, el fametil-dopa y la hidroclorotiazida. Normalmente la mayoría de los pacientes capaz que reciben alfametil-dopa, que es un agente antiadrenérgico, que es de temoral, que se puede indicar de 500 miligramos a 3 gramos diario, que se puede dividir en dosis, se puede tomar cada 12 u 8 horas, ¿sí? Y que se plantea que normalmente iniciar con 250, 2 a 3 veces por día, muchas veces en realidad, si bien capaz que no es el preferencial o el de primera línea, es el que se cuenta más habitualmente en los centros de salud, entonces es el que está indicado. Hay que tener, obviamente, también tener presente que capaz que después en el puerperio, como seguramente lo vemos más adelante, hay capaz que cambiarlo por asociaciones con depresión puerperal u otras complicaciones que puede tener. El que estaría indicado como primera línea es el labetalol, que es un bloqueador mixto alfa y beta, que también se puede administrar de forma oral o intravenosa, en realidad en las pacientes hipertensas crónicas, que lo recibirían de forma oral. La dosis es de 200 a 2.400 miligramos, que se puede tomar por día. También se puede dividir en 2 a 3 tomas, en el día, ¿sí? Y por otro lado está la nifedipina, que es un bloqueador oral de los canales de calcio, que también se puede recibir a partir de 30 a 120 miligramos día y también se puede fraccionar. En cuanto a la finalización de estos embarazos, bueno, también hay escasos datos confiables sobre el momento óptimo de la finalización. La mayoría de las pautas plantean la inducción del trabajo de parto entre las 38 y 39 semanas para prevenir complicaciones hipertensivas graves, como las que nombró Tania anteriormente, para evitar que las pacientes sobreagreguen una preeclampsia, sin aumento de riesgo de cesárea en comparación con una conducta expectante, ¿sí? Obviamente siempre hablamos de pacientes con hipertensión crónica sin complicaciones, ¿tá? Y bueno, lo que plantean es que si uno decide tomar una conducta expectante, debe hacerse bajo un estricto seguimiento y considerando los riesgos, ¿no? Obvio también que pasa que a veces hay pacientes en realidad que el nacimiento ocurre, o sea, de forma pretérmino o anteriormente a esto, por la aparición de complicaciones. En cuanto al puerperio, bueno, también los niveles de PA, en realidad el objetivo es conseguir que la paciente permanezca con cifras de presión arterial por debajo de 140-90 en las semanas posteriores al parto. En realidad, acá un poco lo que yo hablé anteriormente, las pacientes que están recibiendo alfametil-dopa, no es que esté contraindicado en el puerperio, se puede administrar, se aconseja
no usarlo, ya que está asociado a depresión postparto y en la etapa de puerperio se puede usar otro tipo de fármacos. Tener en cuenta también que es una instancia donde nosotros muchas veces abordamos y hacemos asesoramiento sobre la anticoncepción. Tener en cuenta que las pacientes hipertensas crónicas, si bien no es que estén contraindicados a recibir estrógenos y lo pueden hacer, capaz que adaptarse y buscar un método anticonceptivo que sea más acorde a estas pacientes para que puedan mantener, o sea, unas cifras dentro del rango de normalidad y no se expongan a presentar complicaciones. Y bueno, tomar esta instancia como para promover cambios del estilo de vida. En realidad, el posparto es un momento como ideal para promover en las mujeres hipertensas modificaciones en el estilo de vida para prevención de enfermedades cardiovasculares y establecer los controles necesarios en realidad que requieren. En cuanto a la hipertensión gestacional, bueno, está presente en un 6 o un 17% de los embarazos en pacientes nulíparas. La importancia es que, bueno, un 50% de estas pacientes desarrolla un síndrome preeclampsia-eclampsia, que no hay que restarle importancia. En esto, la COG es una de las guías que más hace énfasis en darle casi que la misma importancia que si la paciente tuviese un diagnóstico de una preeclampsia, porque muchas a largo plazo se pueden complicar y sobreagregar una preeclampsia. ¿Sí? Las pacientes tienen indicado el control de presión arterial también, 2-3 veces por semana. El control en policlínica está establecido cada 2 a 3 veces por semana y también se van a solicitar las rutinas hipertensivas de forma bisemanal con un índice, ¿sí? Y obviamente realizar ecografía obstétrica con Doppler. Si bien no está tampoco del todo establecido en las pacientes que tienen estado hipertensivo no proteinúrico, cómo van a realizar el Doppler, con qué frecuencia, también se plantea, por ejemplo, la clínica es una de las que plantea que se realice cada 2 o 3 semanas, ¿sí? En cuanto a la finalización de estas pacientes, bueno, la COG, como dije, que es una de las que hace bastante énfasis en que no hay que restarle importancia y plantea que la finalización del embarazo se realiza a las 37 semanas, ya que tampoco le sobreagregaría probabilidad de que las pacientes terminen una operación cesárea y previene muchas complicaciones, ¿sí? Y acá un poco para hablar de la profilaxis, en realidad las pacientes que tienen indicación de que se les realice profilaxis principalmente para evitar la aparición de una preeclampsia, contamos con estas tablas donde los factores de riesgo se pueden dividir en alto, moderado o de bajo riesgo. Principalmente los de alto riesgo son aquellas pacientes que tienen hipertensión crónica, que tienen embarazo gemelar, que tuvieron un embarazo previo, preeclampsia, que tienen diabetes gestacional, sea tanto insulino requiriente o dependiente, patología renal o alguna patología autoinmune, ¿sí? Los riesgos moderados, bueno, la nulliparidad, la obesidad, la historia familiar de preeclampsia, principalmente por línea materna, tanto madres o hermanas, la edad que sea mayor a 35 años, ¿sí? O, bueno, los antecedentes sociodemográficos. ¿Qué es lo que está indicado principalmente? Bueno, está como para prevenir y intentar evitar que las pacientes agreguen una preeclampsia. Bueno, principalmente el ejercicio. Se ha visto que realizar ejercicio, más o menos 140 minutos semanales, que no tiene que ser tampoco algo de alto impacto, reduce un 40% de preeclampsia, de la probabilidad de presentar preeclampsia, y en realidad no tiene ningún efecto adverso ni para la mujer ni para el feto, entonces es algo que está recomendado. Después se ha visto que a partir de la semana, antes de la semana 16, entre la semana 12 y 16, el agregar ácido acetil salicílico, aspirina, también previene el riesgo de preeclampsia. Esto porque se sugiere que la preeclampsia a veces como que se plantea que ocurre un desequilibrio entre las prostaciclinas y el tromboxano A2, que tiene implicancia en el desarrollo. Entonces, bajas dosis de aspirina lo que hace, genera la inhibición del tromboxano, ¿sí? Se ha visto que mujeres que tenían alto riesgo de desarrollar preeclampsia se recibieron aspirina en una dosis de 150 miligramos,
y de la semana 12 hasta la semana 37, y hubo una reducción bastante importante, hasta el 60%, como dijimos ahí, principalmente en la preeclampsia precoz. ¿Sí? No se vieron tantos cambios significativos en las pacientes que presentaban preeclampsia al término. Sí, es importante la dosis, este beneficio es dosis dependiente, que la dosis que se ha demostrado que tiene mejor efecto es 150 miligramos, y principalmente recibirlo en la noche. ¿Está? Otro fármaco que también se puede asociar y que se ha visto que ha tenido bastante o gran impacto es el calcio, principalmente en las pacientes que no tienen un buen consumo de calcio. Se plantea que reciban entre 1 gramo y 2 gramos de calcio por día, que se puede dividir, se puede fraccionar en 3 dosis, 500 cada 8. Y que también otra instancia que queríamos aclarar, que a veces se generan muchas dudas y tienen indicación de agregar suplementos, la vitamina C, la vitamina E, aceite de pescado, omegas. Se ha plantado y no se ha visto en realidad que haya grandes mejorías con ese tipo de suplementos. Y por último, bueno, lo que algunas guías plantean también es la finalización a las 39 semanas de los embarazos. Sería una forma de prevenir en realidad que las pacientes sobreagreguen preeclampsia en el término. Bien, en cuanto a lo que es la predicción de la preeclampsia, las herramientas predictivas contribuyen a mejorar sobre todo las decisiones médicas, siendo importante para el manejo de pacientes individuales y obviamente también para todo lo que es el sistema de salud. Dentro de los estados hipertensivos, como mencionamos anteriormente, la preeclampsia y la preeclampsia sobreagregada son las que tienen mayores riesgos o mayores complicaciones y con una mayor movilidad tanto para el binomio, para la madre y para el feto a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de poder predecir aquellas pacientes que van a desarrollar la preeclampsia o preeclampsia sobreagregada es, bueno, determinar las mujeres que tengan el riesgo incrementado y por lo tanto ver cuáles son esas mujeres que se benefician de medidas preventivas, ¿tá? Como por ejemplo, como lo tomaba el tema de la profilaxis, y aquellas mujeres que van a requerir de un seguimiento más estricto y de valoraciones más exhaustivas que el resto de las mujeres embarazadas. La predicción de riesgo clásica que nosotros realizamos todos los días en la práctica diaria cuando nos enfrentamos a una paciente va a lo que es la valoración de los factores de riesgo que tiene esa paciente para el desarrollo de preeclampsia, que son los que conocemos. La primiparidad, después que sea un embarazo con una pareja nueva o producto de una fertilización in vitro, las patologías que tenga esa paciente, ni que hablar la hipertensión crónica, también la enfermedad renal crónica, el lupus, las trombofilia, las diabetes pregestacionales, así como la obesidad, y bueno, la edad materna mayor a 40 años. Esta forma o sea, la predicción mediante los factores de riesgo de la paciente tiene una sensibilidad aproximadamente entre un 35 y un 45%. Bien, otro de los métodos para la predicción de riesgo de preeclampsia, que es el que se realiza habitualmente en el primer trimestre, que es el Doppler de las arterias uterinas, que se realiza junto con la primera ecografía en la translucencia nucal. Este método de predicción lo que hace es medir el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, sabiendo que este índice está aumentado en pacientes con alto riesgo de preeclampsia, o sea que es la traducción del aumento de las resistencias a nivel de las arterias espiraladas y todo lo que es el tema de la implantación. El índice de pulsatilidad alterado en estas pacientes se aleja más de lo que son los valores normales en las etapas iniciales del embarazo, lo que hace como que mejora el rendimiento del Doppler en el primer trimestre. Se han realizado, en base a unos metaanálisis que se han hecho, se ha determinado que el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, utilizado aisladamente para predecir la preeclampsia, es un buen predictor, pero principalmente en pacientes que tienen alto riesgo y no así en pacientes con bajo riesgo de desarrollar preeclampsia.
en los cuales la sensibilidad sería en torno a un 20%. Y también en esos metaanálisis se demostró que el Doppler de las arterias uterinas utilizado de manera aislada tiene un bajo valor predictivo positivo para lo que es el diagnóstico de el desarrollo de preeclampsia precoz, y bueno, el rendimiento mejor del Doppler sería para la preeclampsia pretérmino, más que para la preeclampsia de término. Por otro lado, en el segundo trimestre también está lo que es el cribado combinado, que es la calculadora de la fetal medicine, que lo que hace es una combinación de múltiples variables, que son los factores de riesgo materno que hablé anteriormente, bueno, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad en el Doppler de las arterias uterinas, sumado a los factores placentarios como el factor de crecimiento y el tirosinquinasa 1. El método de cribado combinado predice aproximadamente un 90% de las preeclampsias precoces, o sea, aquellas que van a ser antes de las 34 semanas, un 75% de las preeclampsias pretérmino, entre 34 y 37 semanas, y un 45% de las preeclampsias de término. ¿Cuál es la principal complicación de la utilización de este método? Es que, más que nada, que hay variables, por ejemplo, que dificultan la implementación, porque no en todos lados tenemos la posibilidad de solicitar los factores placentarios, y bueno, ya sea por disponibilidad o por costes económicos o lo que sea. Bien. Y después, por otro lado, basado en lo que es la fisiopatología de la preeclampsia precoz, más que se desencadena por un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, diversos estudios evaluaron la utilización de esos factores, y principalmente del factor de crecimiento placentario y del factor tirosinquinasa 1, habiéndose demostrado la utilidad de la utilización de estos marcadores, sobre todo lo que es la exclusión de preeclampsia en aquellas pacientes a las que quedan dudas diagnósticas, y en la predicción de efectos adversos asociados a esa enfermedad. Pacientes que quizás no están claro el diagnóstico de preeclampsia, o porque no tienen el diagnóstico de hipertensión, pero agregan alteración de la paraclínica, ya sea en función del enzimograma hepático, en la función renal, o agregan proteinuria, o agregan síntomas asociados a preeclampsia. En estas pacientes se beneficiarían de la utilización de estos factores placentarios. Y en esos estudios, que son el EPETRA, el PELICAN y el PROGNOSIS, se demostró que la utilización del índice de estos factores tiene una performance diagnóstica mejor que la utilización de los marcadores por separado. El factor de crecimiento placentario es un factor de crecimiento endotelial que se expresa en la placenta, es fundamental para el desarrollo vascular placentario y tiene una tendencia al aumento a lo largo de todo el embarazo, acompañando lo que es el crecimiento placentario. En pacientes que desarrollaron preeclampsia se vio que había una disminución de la concentración de este factor, y me olvidé decir que el pico máximo cuando en pacientes con gestaciones normales es entre las 29 y las 32 semanas. Por otro lado, el tirosinquinasa 1, o también llamado receptor 1 del factor de crecimiento vascular tirosinquinasa, es una molécula también producida a nivel de la placenta, que tiene propiedades antiangiogénicas, y lo que hace es funciona como un receptor del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario, y reduce las concentraciones séricas de estos factores, inhibiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos, asociándose a vasoconstricción y a difusión endotelial del tejido placentario. También se demostró que se ve la circulación de este factor a nivel del torrente sanguíneo materno, que llegando a otros órganos y tejidos puede causar la disfunción de esos otros órganos y el daño de órgano blanco. Se vio que en embarazos que desarrollaban preeclampsia, el nivel de este marcador, de este factor, estaba aumentado, y el incremento del factor predecía el desarrollo de la enfermedad en aproximadamente 5 días.
Lo que vieron estos estudios es que aquellas pacientes que desarrollaban algún evento adverso relacionado con la preeclampsia o se hacía el diagnóstico de preeclampsia, tenían un valor del índice elevado en comparación con los que no desarrollaban, en comparación con las embarazadas que no desarrollaban estas complicaciones. En los estudios se vio que índices menores de 38, o sea, un valor por debajo de 38, tenía un alto valor predictivo negativo para el desarrollo de preeclampsia o complicaciones vinculadas a la preeclampsia, con un valor predictivo negativo de un 99% en la siguiente semana y de un 94,3% a las 4 semanas. A su vez, esos estudios vieron que con índices con valores mayores a 85 en gestaciones menores de 34 semanas y mayores a 110 en gestaciones mayores a 34 semanas, la preeclampsia se desarrollaba, o la complicación secundaria de la preeclampsia, en las siguientes 2 semanas con un valor predictivo positivo de en torno a un 57%. No está puesto ahí, pero también se vio que a valores mayores de 200 en gestaciones mayores de 34 semanas, el riesgo de preeclampsia o evento adverso secundario de la preeclampsia era muy alto y muy a corto plazo, casi con un pronóstico ominoso. Mientras que valores que quedan ahí en la zona media entre 38 y 85 en pacientes menores de 34 semanas y 38 y 110 en mayores de 34 semanas, tienen un valor predictivo positivo muy bajo para el diagnóstico de preeclampsia en las 4 semanas, por lo que esas pacientes se recomendaba la repetición del índice en semanas posteriores. Poder estratificar a las pacientes de acuerdo al riesgo de desarrollar preeclampsia o complicaciones vinculadas a las mismas, obviamente que permite que sea el seguimiento más estricto y bueno, tener en cuenta esas consideraciones también al momento de tomar conductas en lo que respecta a tratamientos, para estudios a solicitar o incluso la finalización de la gestación. Los criterios diagnósticos de preeclampsia que utilizamos siempre basados en lo que es la presión arterial o el daño de órgano blanco o la disfunción a nivel de la placenta, algunas veces pueden derivar en diagnósticos que sean falsos positivos, llevando a internaciones necesarias, solicitud de valoración y paraclínica, y en algunos casos la finalización iatrogénica de la gestación, derivando en el nacimiento de un recién nacido pretérmino con las complicaciones de la prematurez, más las complicaciones que puedan derivarse de la propia de la patología de base de la preeclampsia. Se realizaron estudios para evaluar el rendimiento diagnóstico de esos factores placentarios y su costo-efectividad, viéndose que la realización de los estudios de este índice entre la semana 20 y 35 era costo-efectivo, no así después entre las 35 y las 37 semanas. Siendo el tema de las estadías prolongadas de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos la variable más influyente. Un diagnóstico de preeclampsia que supone una finalización de la gestación en un bebé pretérmino puede derivar en varios meses o semanas o meses de internación en esos cuidados moderados secundarios de las complicaciones. Y además también se vio que la utilización de este índice podría reducir la necesidad de ingresos hospitalarios maternos previo al desarrollo real de lo que es la preeclampsia o las complicaciones de la preeclampsia. Bueno, Tamara, Tania y Valentina, las felicito por la charla que dieron. Siempre les decimos y les recordamos de que no nos olvidamos cuando éramos residentes y la cantidad de trabajo que tienen, el estrés que viven. Entonces, como que hacerse un espacio para preparar una charla de tan buen nivel como las que generalmente nos dan, nosotros lo valorizamos muchísimo. O sea, no pasa desapercibido el esfuerzo que ustedes hicieron durante esta semana, quitándole horas de sueño, de descanso para preparar las charlas que hacen ustedes. Entonces las felicito por la charla y por el nivel
que dieron. Además me encantó cómo hablan muy bien, así que bueno, ya les veo un futuro largo si les gusta la actividad docente, en la docencia de la obstetricia. Como hay gente que entró un poquito tarde, porque fuimos sumamente puntuales, les recuerdo que esta charla de estados hipertensivos se dividió en 2 grupos. O sea, como que uno que se habló hoy y otro que se van a hablar el sábado que viene. Hoy se hablaron de generalidades de los estados hipertensivos y el sábado que viene se van a hablar de las complicaciones más frecuentes, fundamentalmente la preeclampsia severa y sus 2 grandes complicaciones, que es el HELP y la eclampsia. Entonces, esta charla no incluía esas patologías que se van a ver en el sábado que viene. Bueno, de los estados hipertensivos, ustedes saben que es un tema que me fascina y que en realidad le fascina a todo el mundo, porque prácticamente no hay un obstetra que no le encante el tema de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Por qué? Porque es una de las patologías donde nosotros podemos jugar mucho para hacer el diagnóstico, y una vez que hechos los diagnósticos, tenemos un montón de intervenciones para poder mejorar los resultados perinatales y maternos. Entonces, como que es una de las patologías donde más podemos nosotros actuar y donde más podemos, de alguna manera, torcer la evolución natural de la enfermedad a favor de la madre y del recién nacido. Entonces, como que es un grupo de patologías que siempre llaman la atención y interesan mucho a los obstetras. Dentro de la clasificación clásica, esa de 4 grupos que ustedes muy bien describieron, es una clasificación que en realidad siempre como que quedamos un poco desconformes, porque siempre de alguna manera se están modificando los criterios diagnósticos, porque no siempre como que quedan espacios donde es difícil de rellenar. Entonces, yo creo que conceptualmente los estados hipertensivos los tenés que dividir en 2 grandes grupos: las preeclampsia y las no preeclampsia. Dentro de las no preeclampsias tenés la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional, que en realidad es esencialmente lo mismo esas 2 patologías. La única diferencia es que la hipertensión arterial crónica, como tiene mayor tiempo de evolución, generalmente genera un terreno que es peor que el de la hipertensión gestacional. Y el problema que tiene la hipertensión gestacional, que en realidad muchas veces son preeclampsias que todavía no se han expresado. Por eso la COG siempre dice que, bueno, que cuando tengas una hipertensión gestacional, tener de alguna manera como que mucho cuidado con esas pacientes. Porque de alguna manera muchas de esas hipertensiones gestacionales no es que se transforman en preeclampsia. Ya eran preeclampsias, pero que todavía no se han manifestado en todo su esplendor, y por eso como que todavía no tiene afectación renal y entonces no tiene proteinuria, pero si le damos el tiempo lo va a desarrollar. Entonces, dentro de las hipertensiones gestacionales tenés preeclampsias escondidas, que después en la evolución se van a manifestar. Eso es lo que nos llama la atención y lo que nos interesa. Pero la gran vedette de la obstetricia es la preeclampsia, porque la preeclampsia es una enfermedad que es distinta. Si bien se manifiesta por cifras de hipertensión arterial, también tienen otra cosa que le genera cierta gravedad y ciertas características. Y es que el sistema inflamatorio en la preeclampsia está activado, cosa que no sucede en la hipertensión arterial crónica y en la hipertensión gestacional genuina. Por eso vieron que todos estos marcadores que estuvieron hablando recién las compañeras, en realidad son todas sustancias que son marcadores del sistema inflamatorio que está activado y que, por supuesto, en la preeclampsia están aumentados con respecto a las pacientes que no tienen una preeclampsia. Y ese sistema inflamatorio activado lo que hace es generar un daño en todo el endotelio de toda la economía, o sea, en todos los vasos sanguíneos tienen el endotelio lastimado y lleno de trombos y de alguna forma edematizados en las pacientes que tienen una preeclampsia. Y eso generalmente lo que va generando es una vasoconstricción y un daño en todos los órganos. Por eso la preeclampsia es una enfermedad que es multisistémica.
y lo que tiende es que a medida que va pasando el embarazo, generalmente tiende a empeorar. Entonces, el gran reto acá que nosotros tenemos en un estado hipertensivo es saber si la paciente tiene una preeclampsia o no la tiene. ¿Y cuándo tiene una preeclampsia? Bueno, hay muchas formas de olfatearla o de diagnosticarla. Una es la clásica, que es cuando tiene afectación renal y tenés una proteinuria. Pero muchas veces, olvídate de la proteinuria. Hagan ustedes de cuenta de que no pueden diagnosticar proteinuria porque no tienen los elementos para poder hacerlo. Bueno, si desarrolla cualquier elemento multisistémico, de afectación multisistémica, ya tenés que sospechar que tiene una preeclampsia, aunque la proteinuria sea normal. Es decir, si tiene un estado hipertensivo y desarrolla un RCIU, usted tiene que pensar que tiene una preeclampsia. Si las cifras de hipertensión arterial se vuelven como que muy importantes, muy agresivas, piensa que tiene una preeclampsia. Si las cifras de hipertensión arterial se vuelven agresivas antes de las 32 semanas, de las 34 semanas, piensen que es una preeclampsia. Y si desarrolla obviamente una eclampsia, un GEL o un óbito fetal, un DPPNI, piensen siempre que hay una preeclampsia, aunque la proteinuria sea normal, porque es raro que las otras patologías generen una afectación tan grave al feto o a la madre. Así que bueno, no los quiero aburrir, pero les quería dejar ese concepto, sobre todo que hay estudiantes y a los residentes nuevos, ¿viste? Para, bueno, de alguna manera contarles esto. Y bueno, me parecía que era importante que lo tuvieran presente. Felicitaciones, chicas, y dejo abierto por si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. La última que quería decirles es que nos encanta que hayan estudiantes en estas charlas, ¿eh? O sea, como que también es algo que valorizamos muchísimo y que nos encanta que estén presentes. Fabián, acá Claudio, ¿se escucha? Perfecto, Claudio, escuchamos perfecto. Pero no se me ve, estamos para... Estamos nosotros acá. Ahora se ve. A media, está. No, muy buena la charla, nosotros llegamos sobre la hora, aprovecho ya, las residentes están trabajando en proyectos para presentar trabajos para el Congreso, entonces llegamos un poquito atrasados por eso, y recordar a los grados 2, resto residentes, que sigan preparando, que tenemos hasta el 15 de septiembre y no se va a mover la fecha, recuerden, de los ASTRA para el Congreso Uruguayo. Está bueno, vieron que el módulo tiene muchos temas, bueno, obstétricos y ginecológicos y bastante importante de la especialidad. Justo tiene prematurez, que tienen que leerlo, no sé si va a ir para las charlas, y tiene preeclampsia, estados hipertensivos. Por eso es bastante extenso y estuvieron bien en dividirlo en 2 clases, porque son bastante artículos que cubren todo y bueno, es un tema, como decía Fabián, fundamental para el obstetra. Algunos puntos que en contacto con lo que decía Fabián, recién decías de pensar en dividir los estados hipertensivos en proteinúricos y no proteinúricos. Sin embargo, vos mismo decías, el no proteinúrico y gestacional, en realidad está más cerca de preeclampsia que de hipertensión crónica, si pudiéramos dividirlo y separarlos bien. Uno es una patología ya previa a la otra, como bien decías, a veces la falta de tiempo. Si tuviéramos embarazos ilimitados, dirían que todos, en edad gestacional, todos van a ser preeclampsia a la larga. Hay unas teorías que plantean de que a la larga, por el tema placentario, todos podrían hacerlo. De hecho, la gestacional es eso, se interrumpe antes que se transforme en una preeclampsia, en forma incluso espontánea. Y eso nos lleva a la edad gestacional, que ahora justo se estaba discutiendo acá, que son 37, 38, 39, si es con proteinuria o no proteinuria. Y hay una gran discusión. Ya hay varios trials que lo que hicieron son a las no proteinúricas interrumpirlo a las 37, 38, y mejora los resultados maternos, no tanto neonatales. Ahí estamos en la discusión con los neonatólogos, que quieren ganar una semana más, y nosotros no queremos que se nos complique en esa semana. Y es el momento oportuno, que además colida con otros también estudios que hablan hoy en día de interrumpir todas a las 39. Bueno, van a ver que hoy en día primigestas, 39 semanas, si no aumentara la tasa de cesárea, deberíamos interrumpir para evitar todas estas complicaciones en los últimos 15 días, etc. Entonces, hay todo un debate ahí que es vigente, que hay tanto a favor y en contra, y de estudios de buena calidad, porque los estudios son estudios randomizados. Ahí me lleva al otro punto, el diagnóstico precoz, con todos estos marcadores, está bueno que las chilenas lo pusieron.
El 10 de septiembre, que Gonzalo me corrija, la clínica va a tener una actividad con el británico, con la Maternal Fetal Medicine que están preparando, y que es la gente que más trabajó en esto, que tiene mucho aporte, tiene mucha validez interna, pero tiene, desde nuestro punto de vista de salud pública, poca validez externa, en el sentido que es poco replicable. Hay muchos que dicen todo este paquete que hablaban las chiquilinas de buen diagnóstico, y que algunos lo manejan, y además los 150 miligramos de aspirineta, bueno, está bueno para discutirlo, funciona, detecta preeclampsias y disminuye las preeclampsias precoces, ¿no? Las de 24 semanas para abajo, severas, pero a veces vemos que incluso se empieza a utilizar, y ustedes mostraron la tablita, te mandan a la paciente con solo el Doppler, la TN y el Doppler, y hacete cargo, lo han visto, me imagino, he tenido multíparas, 3 partos de mi marido, y que viene con el Doppler y me la manda algún amigo ecografista y dice, decirle a Claudio que te ponga aspirineta. Y ahí en realidad hay toda una discusión, porque digo, estamos tomando algunos marcadores por un lado o por el otro, con valores predictivos bajos, entonces en realidad mezcla bastante. Bueno, mal no haría darle aspirineta, pero digo, bien o mal estamos haciendo de repente una iatrogenia a bajo ruido, como está pasando en muchas cosas que estamos detectando, hasta los corticoides, que después vamos a verlo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Esa validez es buena, son estudios de buena calidad, pero en grupos poblacionales muy específicos. Todavía no podemos traspolarlo. Y además, se imaginan tener todos estos marcadores, ecografistas buena calidad, tener todo un combo para lograr los mismos resultados que a veces no son aplicables. Y no me acuerdo, no apunté algo más de tratamiento, pero bueno, me pareció buenísima la clase porque cubrieron todo lo que tenía miedo que no pusieran los temas de prevención, pero veo que les dio el tiempo con el paquete que les mandamos por mail, y les dio el tiempo de leerlo, prepararlo, y les quedó bien. Mi única queja es que el slide ese que tiene una raya, me parecía que la pantalla estaba quebrada, y soy medio obsesivo. Por favor, usen las del servicio que tienen el logo o algo, y que no tengan esa raya en el medio. No, y después, perfecto, todo bien. A la aspirina que decía. La aspirina, porque hablamos, creo que se está recomendando los 150. No está mal, aparentemente tiene más efecto en ese grupo, pero nunca se comparó, si hubo comparaciones de 100 contra 85, 81 es el americano. Creo que es 80, y con 75, pero nunca hubo 150 contra 100. Por eso la OMS dice, y vieron que incluso Nicolaides, en el artículo de New England que les pusimos, que es el último, salió el mes pasado, hace un par de meses, puso igual o superior a 100, porque sabe que no hay una comparación directa, no hay un trial que compare 100 contra 150, que eso es lo que nos definiría. Si los metaanálisis directamente impresionan que 150 es mejor. Entonces, para no complicarse en el medio, hay que seguir con el 100 miligramos, no hay que complicar a la mujer con un comprimido y medio, etcétera, ¿no? Hasta tener una buena evidencia. Con eso estamos por buen camino. ¿Algo más que comentamos acá? Chiquilina, después las PowerPoint la mandan para subirla a la página web. Y veo que están grabando esto, no sé si va a la página web o... Claudio. ¿Sí? Yo un comentario que me llamó la atención del slide que pasaron sobre prevención, y bueno, cuando hablaban del calcio y la aspirineta, que la primera medida de prevención desde el inicio del embarazo es el deporte, y que reduce el riesgo casi más que interrumpir el embarazo a las 37 semanas, por lo que decía ahí. No leí el paper, reconozco. Pero entonces, que es algo que nosotros habitualmente en la consulta, quizás algunos más como obsesivos con el deporte lo recomiendan más, pero la mayoría no, y de repente sin entrar en lo farmacológico medicamentoso de indicar la aspirineta, el calcio y todo eso, o sea, recomendar el deporte realmente en general y en las pacientes que tienen riesgo de preeclampsia. Sí, perfecto, Mariana, eso que decís. ¿Se acuerdan que en la época de la pandemia, que nos quedamos medio cortados, hicimos unos grupos de residentes que prepararon temas de diferentes tipos, que era ejercicio, tabaco, creo que ustedes estaban. Los papers. Los papers bueno, y eso, claro, lo ponemos en un checklist de medidas higiénico-dietéticas y no le damos mucha bolilla, pero claramente para la diabetes gestacional y para los estados hipertensivos, ya en la primera consulta, o es más, cuando va a planificar el embarazo previamente, dice, tenés que empezar con ejercicio. Y eso que lo están poniendo drogados 30, 40 minutos, 3 veces por semana aeróbico, está demostrado. ¿Qué pasa? Capaz que si lo medís como impacto, es poquito el impacto que tiene individualmente, pero poblacionalmente es muy importante. Capaz que la aspirina te reduce más el grupo de riesgo que detectás, y poblacionalmente me conviene más, bueno, no es tan impactante, pero sin embargo, la diabetes gestacional la baja, el estado hipertensivo lo baja,
a toda la población es una medida fundamental. Así que, bien, buen apunte, y además está muy linda la figura esa que está en el New England, donde muestra los diferentes componentes más grandes visualmente para la prevención. Bueno para todos, desde los estudiantes hasta para nosotros. Bien, bien, Mariana. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Acá no contamos con los factores angiogénicos en Uruguay todavía, ¿no? En ningún lado ahí. De los dos, fertilab hace uno y no te sirve de mucho uno solo si no haces la relación. No. No sé si ustedes conocen algún otro lado. Hasta hace poco teníamos una paciente internada. Sí, perdón. No, en las clínicas no estaban por... En el clínicas creo que estaban por llegar, pero no sé si los dos para hacer el índice o uno solo, no sé. Roche se acercó a la Sociedad de Ginecología para traerlo y preguntarnos y hacer una guía. Se planteó de que se iba a evaluar, estaban con la idea de incorporarlo. Pasa que incorporarlo en un contexto de utilización y no, que sea racional, ¿no? Pero, y también el lugar que tiene, es más para el diagnóstico, ¿sí? Da valor predictivo, pero sobre todo, cuando tenemos el estado hipertensivo, que decía Fabián, será una preeclampsia, ¿no es? Bueno, permite detectar por una línea bien en el medio del momento, al menos. Entonces, por eso que a un momento, alguna le hicimos, pero solo hizo solo una dosificación aislada, entonces no el ratio que necesitas tener. En clínicas lo habían propuesto para diferenciar el síndrome de preeclampsia like. A ver, para que... COVID. ¿Te escuchan a Anne? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Dale, habla. No, que ellos habían planteado empezar a usar el índice en las pacientes con COVID por el síndrome de preeclampsia like para poder diferenciar de eso de la preeclampsia. Y estaban lo último que me ha dicho Andrea Fornagenque, que estaban en trámites para comprar. Diagnóstico diferencial. Exacto, para comprar los reactivos. Pero le faltaban solo los reactivos y no sé qué pasó. Bien. Vení. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Ochi, tu hijo, ¿alguna duda, pregunta? Que estaba pendiente de la clase. Sí, estaba entretenido. Cosas de la vida que vamos a hacer. Gonza, ¿estás? Está Batman, no está Gonza, creo. Está. Bruce Wayne, no está. No, porque, bueno, está ya terminando, entonces, queríamos destacar dos cosas. Bueno, la clase es buenísima, Chilina, la verdad que quedó bárbara, además las agarramos sobre... Disculpen que demoramos con el paquete de armarlo, hubo varias cosas en el servicio que se atrasó, pero por suerte ya tienen todo lo que va para la prueba, eso ya nos deja tranquilo, y ahora ya están distribuidos los temas. Y bueno, los temas están puestos en forma tentativa porque en el medio está, y eso iba a hablar Gonzalo, el retiro, que hay un tentativo, pero hay que confirmar. Bueno, los estudiantes no saben qué es el retiro. Esto es bien del servicio, son un retiro que hace el servicio académico un fin de semana para temas académicos y sociales. Y aparentemente es el 30 de julio, está, para que vayan viendo las guardias y tratar de solucionar, porque tienen que estar todos, de todos los lados, todos asociados al servicio. ¿Es confirmado 30 de julio? Bueno, por eso quería que viniera Gonzalo y Pablito, que estábamos viendo a ver el tema de la hotelería, pero vayan teniéndolo en mente y creo que esta semana ya se lo confirmamos. Bien. Y el segundo punto es lo que les dije al principio, que demoramos, que sigan reuniéndose y, bueno, a los docentes, tutores, por el tema de los abstracts para el Congreso, que se nos viene. Y bueno, digo, si bien falta un par de meses como para producir cosas de buena calidad, no se dejen estar porque después no dan los tiempos. ¿Algo más? Bueno, excelente. Gracias, Fabián, por coordinar. Gracias a las chiquilinas por preparar esta primera parte. La segunda parte les corresponde a la misma. No, está distribuido con otro grupo, supongo, ¿no? Ah, están acá. Están acá. Está. Así que bueno, veremos. ¿Eso quedó para el sábado que viene ya? Está. Perfecto. Bueno, chicos, de julio, no se suspende, ¿no? No. Bueno, chicos, gracias a todos. Y esto lo estamos grabando. Después voy a ver dónde es que lo puedo mostrar. Se lo pasamos a Marianita para que lo... Después pasámelo y lo subo a YouTube. Dale, perfecto. YouTube lo vinculamos a la página web y al EVA, si quieren. Y a Eva, sí, se puede. Very good.
Buen Gracias, fin de chicos. semana. Felicitaciones. Chau, chau. Nos vemos el sábado que viene. Cuídense en el frío. Chao. Ah.